Bien, estamos acompañados por el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, y estábamos tratando de dirimir aquí, conversábamos ya incluso durante la pausa, qué es lo que va a pasar. Y lo primero que le preguntaba es si el Congreso, que era la pregunta que le habíamos hecho a Alejandro Cabero, si el Congreso está tan seguro de que tiene la razón de su lado, ¿por qué presenta una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? Yo no tengo ninguna duda de que el Congreso se sabe que la interpretación que ha llevado a cabo de su propia ley es la correcta y creo que la mayoría de los ciudadanos también. Ahora bien, ¿por qué le pide una intervención al Tribunal Constitucional? Porque dentro del proceso competencial existe la posibilidad de presentar una medida cautelar. O sea, que se ha pedido, ¿no? Que se ha pedido y que consiste en el tribunal diría, admitida la demanda, conocida el pedido de medida cautelar, los señores del Poder Ejecutivo deberán abstenerse de cualquier... ¿Cree que eso va a pasar? Estoy seguro que el tribunal va a reaccionar de esa manera, con lo cual el tema jurídico queda completamente zanjado. Es decir, le dice al Ejecutivo, mientras hasta yo no resuelva la demanda, tú no puedes hacer interpretaciones por tu cuenta sobre denegatorias de confianza. Exacto. Recuérdese, Mávila, que en el caso anterior, en el caso de la disolución que hizo Vizcarra, quien zanjó el tema fue el tribunal. Entonces, en lo que entiendo es una medida de prevención sana, creemos de que el tribunal cómo va a resolver, porque ya se ha pronunciado sobre la ley, pero se requeriría de esta medida, que es un argumento jurídico fundamental para que si el Ejecutivo actúa, queda claro que ya está fuera del marco de la Constitución. Correcto. Eso entonces podríamos deducir de lo que comentó ayer Aníbal Torres cuando dijo, no nos importa mucho lo que decía el TC. Bueno, esa declaración que es importante porque eso significa que ya ingresaríamos a un gobierno de facto. Hay gobiernos de facto por razón del origen y hay gobiernos de facto por razón del ejercicio. Porque claramente y textualmente estoy citando declaraciones. Es más, creo que tenemos las declaraciones. Vamos con eso. No tenemos mucho interés en que cómo resuelva el Tribunal Constitucional. Aquí se tiene que aplicar la ley. Aquí se tiene que aplicar la Constitución. Ellos han rechazado una cuestión de confianza. Lo acaba de decir el asesor nombrado por la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Está desconociendo, digamos, las competencias que la Constitución le asigna a la Constitución, como le ha desconocido también las competencias. ¿Se está colocando al margen de la ley con esa declaración? Esa declaración ya nos habla de un ciudadano que ya vive al margen de la Constitución. Porque está desconociendo, digamos, principios, valores e instituciones. La congresista Adriana Tudela ha presentado el día de hoy también un pedido de antejuicio, si no me equivoco, por infracción a la Constitución cometida por los integrantes del gabinete que presidía Aníbal Torres. ¿Eso puede prosperar? Me parece que sí, y se lo explico, Mávila, muy rápidamente. El 24 de noviembre se lleva a cabo esta sesión del Consejo de Ministros presidido por Torres Vázquez. En ella se aplica la famosa tesis que ya no es admitida por la ley 31355 sobre la denegación fáctica. Esta exposición es evidentemente un acto que vulnera el artículo 38 de la Constitución, que declara que todas las personas, particularmente con mayor énfasis quienes ejercen el poder a nombre y representación del pueblo, de cumplir la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Y el artículo 128 declara que los ministros que tomen decisiones en el seno del Consejo de Ministros y que esas decisiones sean contrarias a la ley, a la Constitución o a la ley, son responsables. Y esa responsabilidad es una responsabilidad política. Perdóneme, doctor, en palabras sencillas, ¿qué consecuencias podría tener y cuántos votos se necesitaría para proceder a una acusación por infracción a la Constitución contra este gabinete? A esto se le denomina... ¿Qué normas se aplican? Los artículos 99 y 100. Uno de ellos se habla del juicio político. ¿Qué cosa es un juicio político? Un proceso por el cual se sanciona a un funcionario por haber realizado algo o no haber hecho algo que la Constitución ordena. En segundo lugar, esto implica una inhabilitación de los derechos políticos que va desde un día a 10 años. ¿Qué personas han sido ya sancionadas por actos de esta naturaleza?
el propio Vizcarra, en su momento Alberto Fujimori. Entre otros. ¿Y cuál es la votación que se requiere para aprobar 66 votos. Es una votación simple, digamos. Sí, por supuesto. Una votación simple. Ahora, la moción de vacancia está bien argumentada. ¿Usted ha visto el texto presentado por el congresista Málaga? He conocido un borrador anterior, creo que le han agregado los... si la comparamos con las anteriores, ¿usted diría que es un documento mejor elaborado? Sí, ciertamente, en primer lugar porque tiene el acierto de haber hecho una narración sucesiva de una serie de acontecimientos que acreditan varias cosas. La primera, que existiría una organización criminal instalada desde el seno del poder para cometer actos delictivos. Lo segundo es que a lo largo del gobierno del presidente Castillo se han venido llevando a cabo actos de obstrucción a la justicia, ¿no? Eso es evidente. Sí. Basta ver la forma como se ha comportado el Ministerio del Interior o la DINI en relación a este tema. En tercer lugar, se han utilizado los cargos públicos para entronizar en el aparato público a piratas, filibusteros y bucaneros, ¿no es cierto? Personas que no tienen currículum, no tienen CV, están llenos de antecedentes penales, no tienen ninguna experiencia profesional y prácticamente han destruido la institucionalidad del aparato estatal, ¿no? Y la ventaja de esta moción es que es muy prolija en datos, o sea, tiene un contenido muy rico desde el punto de vista doctrinario, fruto de la experiencia de los dos casos anteriores, pero además es muy detallada, ¿no? En la narración. ¿Será más de los difícil hechos. entonces la defensa que puede exponer el presidente cuando sea convocado al Parlamento? Creo que es el 12 de diciembre, ya se ha fijado como El fecha. tema no está tanto en los argumentos que creo que sobran, rebasan. El tema En los votos. es en los votos, pero creo que también en estas circunstancias un poco que los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy se conjugan al interior del Congreso dos tipos de intereses que son contrapuestos, pero para este caso están hermanados. Por un lado hay un grupo de congresistas que piensan en los intereses del país y están promoviendo esta moción. Hay otro grupo de congresistas que han venido votando y actuando en función de intereses personales, pero la disolución del Congreso los lleva, ¿no es cierto?, a unir fuerzas frente a quien evidentemente tiene un claro interés de llevar a cabo, y prueba de ello es la designación de Betsy Chávez a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Es la moción de vacancia la alternativa que establece la Constitución antes que la suspensión del presidente, que era otra posibilidad que se iba a proponer, teniendo en cuenta que se requieren menos votos, ¿no? Pero en este caso es la medida que corresponde a la circunstancia y naturaleza de los hechos. Y en relación al proyecto de suspensión, eso no me parece viable porque siempre la doctrina nacional ha establecido que cuando se habla de suspensión se refiere a impedimento físico, es decir, una enfermedad, una operación, un accidente de tránsito. No procedería, digamos. No se procedería. El Tribunal Constitucional podría fácilmente decir que no admitirlo, digamos, si es que se presenta una demanda por el lado contrario. Claro, pero además, Mávila, hay un antecedente. En el año 2005, el Ministerio Público promovió una investigación contra el partido Perú Posible por la falsificación de firmas. Claro. Y en el centro de esa investigación se encontraba el presidente Alejandro Toledo. En el Parlamento se presentó una moción en el sentido de suspender por esa razón al presidente Toledo, y el Congreso resolvió con la Comisión Villanueva, que esa determinación no era conforme a la Constitución. De acuerdo. Complicado panorama. Ahora, en medio de todo esto surge la posibilidad de formar una comisión entre Ejecutivo y Legislativo. Es la sugerencia de algunos congresistas que han firmado un documento y han presentado esto, pero a estas alturas, ¿usted cree que todavía el diálogo es viable? Puede haber diálogo, por cierto, pero en donde no puede haber posibilidad de concertación alguna es la lucha contra la corrupción. Usted no puede sentar a dialogar al policía, al bandido, al Ministerio Público, al juez, ¿no? Ese tema corre, digamos, de manera independiente y autónoma. La lucha contra la corrupción pública es un mandato, ¿no? Entonces, ahí no puede haber diálogo posible. Diálogo posible. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias también.